Ok, Santiago capítulo 5. Estamos dándole continuidad al libro de Santiago. Y lo que estudiamos la última ocasión tenía que ver precisamente con opresión, con algunas personas que abusando de su circunstancia en la vida pasan encima de los demás. Y si tú recuerdas, lo que les dijo Santiago es: chillen y aúllen, porque lo que viene es difícil. Yo diría que es uno de los pasajes más duros de Santiago. Él directamente dice: hey, ustedes van a enfrentar el juicio algún día, entonces chillen y aúllen. Pero ahora va a hablar al complemento. Ahora va a hablar a aquellos cristianos que están siendo oprimidos, aquellos que pasando por una circunstancia difícil con, yo no sé, con tu jefe, con tu esposo, con tus papás, tú estás teniendo que tolerar la injusticia de otras personas. Y vamos a tratar de responder la pregunta: ¿cómo aguantar la injusticia? ¿Cómo aguantar la injusticia? Y desde ya te digo que lo que vamos a estudiar no necesariamente es lo más agradable. Todos quisiéramos encontrar una salida rápida, pero la palabra que va a sobresalir en todo lo que vamos a estudiar esta mañana es la palabra paciencia. Entonces, si tú eres impaciente, quiero hablarte a ti. Entonces tengo que preguntar: ¿cuántos aquí son impacientes? ¿Cuántos son impacientes? Ok, entonces necesito hablarte contigo, ¿verdad? Yo creo que Dios te trajo esta mañana para que escuches lo que Dios tiene que decir, especialmente si estás tratando con las circunstancias complejas de la vida, las cuales no puedes evitar. O sea, nadie puede evitar ser afectado por la injusticia, nadie. Quizás quisieras evitarlo, pero nadie puede evitar ser afectado por la injusticia. Pero todos podemos aprender a reaccionar correctamente ante la injusticia. Tú sabes, y te lo he dicho en otras ocasiones, que los cristianos tenemos dos problemas con el pecado. Un problema es el pecado que cometemos, pero otro problema es cómo reaccionamos ante el pecado que se nos comete. O sea, cuando alguien te ofende, la forma como reaccionas es muy importante. Aquí Santiago ya dijo lo malo que es que alguien cometa este pecado. Ahora va a decir: voy a hablar con los que tienen que reaccionar ante la injusticia de los demás. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 que es algo que tenemos que tarde o temprano echar a andar con todos. Dice: también os rogamos, hermanos, dice Pablo a los de Tesalónica, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. ¿Para con quiénes? Para con todos. Ahora, lo que vamos a aprender son tres principios que probablemente el primero de los tres principios no sea difícil, porque no es parte de nuestra cultura regular. El primer principio, si tú estás conmigo en Santiago capítulo 5, comienza en el versículo 7 y dice: por tanto, hermanos, o sea, si ustedes han entendido esto de chillar, chillen y aúllen, porque viene el juicio. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Paciencia. Y dice Santiago, y la primera forma como debes tener paciencia es creyendo que tarde o temprano vas a cosechar, como un labrador. Él va a poner el ejemplo de un labrador. Ahora, digo que es contracultural, porque la mayor parte de nosotros no cultivamos nada, ¿verdad? Yo no sé cuántos aquí se levantan a las 3:30 de la mañana a cultivar, ¿verdad? Pero probablemente, como te he dicho en otras ocasiones, la última vez que cultivaste algo fue aquel frijolito, ¿verdad?, que sembraste allá por segundo grado. Y te acuerdas del olor de ese frijolito, ¿verdad? Todos pasamos por ahí, pero de ahí para acá se acabó nuestra carrera de labradores. Pero aquí va a decir: hey, tenemos que ser como el labrador. Vamos a aprender que ante la injusticia, el recurso más poderoso del creyente es tener la paciencia para esperar
a que Dios haga justicia. Paciencia, paciencia. Y va a decir que tiene que ver con el enfoque. Va a usar el ejemplo del labrador con el enfoque del labrador. En el caso de nosotros, el enfoque no es el fruto, el enfoque es la venida de Jesús. Dice el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo dice? Hasta la venida del Señor. Paciencia es, paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es, me dices tú, es la capacidad para esperar con tranquilidad las cosas. Sí, pero paciencia realmente es la capacidad, dicen algunos, de padecer o soportar algo sin alterarse. O sea, quizás tú conoces a algunas personas que son bien aguantadoras, ¿verdad? Y tú dices, ay, usted parece santo, ¿verdad? Todo lo que aguanta. Porque tienen esta habilidad para no alterarse. En cambio tú dices, a mí me hacen algo y yo inmediatamente reacciono, ¿verdad? Los que tienen esta paciencia, nosotros, si quieres usar un buen término salvadoreño, ellos tienen la mecha larga, la mecha larga. Y mientras tú decís, yo tengo la mecha corta, ¿verdad? O no tengo mecha, esa es la otra opción, ¿verdad? Soy de puro fulminante completamente, como he hecho en otras ocasiones. Y dice, no, tened paciencia. Y yo te recuerdo algo que hemos estudiado en otras ocasiones. Cuando la Biblia te da una orden es porque tú puedes escoger obedecer esa orden. O sea, en otras palabras, no es de si soy paciente o no de temperamento. Aquí es yo tomo la decisión de ser paciente o tomo la decisión de ser impaciente. La orden es tener paciencia. El término, dicen los estudiosos del griego, es literalmente quiere decir longanimidad. Macrotumía, longanimidad o largura de ánimo, de longitud, ¿verdad? O de largo, longitud de ánimo. Es alguien que aguanta y aguanta. Describe el carácter que persevera con valor al enfrentar los infortunios y las injusticias. O sea, tú aguantas, tú tratas con un jefe difícil y aguantas, o debes aguantar. O tratas con un papá que es complejo y debes aguantar. O tratas con un esposo que es injusto y debes aguantar. Dice, este es lo que estoy pidiendo, dice, ese aguante. Si no lo tienes, lo que va a pasar es que todo el tiempo estás peleando. ¿Quieres contestar? ¿Eres la persona que quiere decir la última palabra? ¿Murmuras? ¿Estás molesto todo el tiempo? Porque quieres vengarte. Dice el libro de Romanos capítulo 12, no paguéis a nadie mal por mal. ¿A cuántos tienes que pagar mal por mal? Nadie. Procurad lo bueno delante de ¿cuántos? Todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres otra vez, incluyendo a tu jefe, incluyendo a la persona que te hace la vida difícil, incluyendo a ese catedrático en la universidad que te vuelve loco por la forma como hace las cosas. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Ese es Dios hablando, está diciendo, hey, no se vengan ustedes. Si tú estás pasando por una circunstancia difícil, no te vengas tú. Escrito está, Dios ya dijo que la venganza es de Él, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja un dedito ahí en el libro de Santiago y ven conmigo a 1 Tesalonicenses. Y mira cómo Pablo enseñó este mismo principio a los de Tesalónica. Y dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 1. No, 2 Tesalonicenses, perdón, capítulo 1. 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y ojo, porque este pasaje habla de aquellos que te hacen la vida compleja. Piensa en esta persona que en estos momentos te hace la vida compleja. Y tú puedes decir, no me pida pensar en él, que hoy es domingo, ¿verdad? Pero piensa en esa persona que te hace la vida compleja, porque este pasaje habla de él, dice capítulo 1, versículo 6 de 2 Tesalonicenses, dice, porque es justo, fíjate, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, si alguien te hace la vida difícil, es justo que alguien haga algo. Dice, Dios dice, es mía la venganza, yo lo voy a hacer. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, la segunda venida, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído
entre vosotros. Por eso pone como ejemplo al labrador. O sea, el labrador dice, el labrador tiene que esperar con paciencia. Ahora, quizás también para orientarte, porque cuando usamos la palabra paciencia, a menudo pensamos que es no hacer nada. Pero, ¿qué tiene que hacer el labrador para que haya frutos? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que esperar, pero antes de esperar, ¿qué tiene que hacer? Sembrar, ¿verdad? La Biblia dice, 2 Timoteo capítulo 2, dice que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, la paciencia bíblica no es, ay, estoy sentado esperando haciendo nada, voy a ver qué hace el Señor. No, tú tienes que hacer tu parte. O sea, no hay frutos si no hay cosecha. Hace unos semanas fuimos a tomar unas fotos a una hacienda de añil, y llegamos tempranito en la mañana. A esa hora los campesinos ya habían desayunado, estaban listos para trabajar, y se habían levantado a las 3:30, 4 de la mañana. O sea, para poder estar ahí, le preguntamos al caporal de la finca, ¿y a qué hora vienen? A las 5:30 están ahí. O sea, se levantan a las 3:30, 4 de la mañana porque van a trabajar. O sea, yo sé que todos nosotros quisiéramos cosechar frutos. Salen a la 1 de la tarde, eso sí. Todos quisiéramos salir a la 1, ¿verdad? Pero nadie quiere levantarse a las 3 de la mañana para estar a las 5 de la mañana en su trabajo. Y dice, hey, el labrador tiene que esperar primero, tiene que trabajar primero. Dice que la paciencia en la Biblia entonces trabaja. La paciencia en la Biblia corre. Fíjate, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y descansemos con paciencia ante la carrera que tenemos por delante. Así dice. Reposemos con paciencia. ¿Qué dice? Corramos con paciencia. O sea, en esto de la paciencia, la forma como funciona, si tú estás trabajando con una persona compleja, difícil, haz tu parte y déjale a Dios el resto. O sea, Él ya te dijo qué hacer. Él ya te dijo cómo hacer las cosas. Él ya te dijo cómo reaccionar. Haz tu parte y deja que Dios haga la diferencia. Y Dios es justo. Si alguien te hace la vida difícil, Dios es justo. Y tarde o temprano Él va a llegar. Como lo dice Santiago aquí en nuestro pasaje, en Santiago capítulo 5. Él dice así, dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta es otra forma que a nosotros, yo creo que una vez más por cultura, ¿verdad? No nos pega. Uno dice, la lluvia, para algunos aquí la lluvia solo es molestia. Dicen, solo es molestia. Solo estás esperando la lluvia ahí por abril o mayo por el calor. Ay, ya quiero que llueva, ¿verdad? Pero cuando llueve ahora en octubre o hacia finales de noviembre, entonces, no, ya no quiero que llueva, ya no debería estar lloviendo porque me molesta. Pero la Biblia habla consistentemente de lluvia temprana y tardía. Los profetas usaban esta figura verbal constantemente para decir, Dios va a llegar a su tiempo y va a hacer que las cosas prosperen. Tú tienes en el libro de Joel capítulo 2, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová nuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. La primera lluvia a su tiempo asegura que va a haber frutos. Y dice, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La lluvia tardía hace que los frutos crezcan. Esa última lluvia, esa que para nosotros cae en octubre y es molesta, hace que los frutos se hagan grandes. Entonces dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Cuando la lluvia venga en su momento, las cosas van a salir requete bien. Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo, esperen, aguanta. Si está sufriendo, aguanta. Dios va a venir en su momento. Él no va a llegar tarde y las cosas van a salir como deben salir si Él obra. No tomes las cosas en tus manos, no tomes la venganza en tus manos. El libro de Oseas lo dice igualmente, la misma idea. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Dice, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. Aquí está la misma idea otra vez. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Él va a hacer que las cosas funcionen. Entonces, Santiago dice,
estás sufriendo, ten paciencia. Enfócate que el Señor va a venir y Él va a hacer las cosas bien. Yo estaba pensando cómo ilustrar esto, porque como no somos cultivadores, ¿verdad? Y recordé que cuando Patti salió embarazada, verdaderamente, de nuestra primera bebé, ¿verdad? Nuestra primera bebé, nos memorizamos este pasaje. Este fue el pasaje que memorizamos y sobre el cual hablamos durante todo el embarazo. Y con paciencia. Porque si uno se enfoca en lo que viene, entonces uno puede sufrir. Las esposas, mamás que están aquí, 42 semanas de gestación. ¿Cuántas han estado embarazadas? ¿Fue fácil? No fue fácil, ¿verdad? Entonces tú pasas por 42 semanas de gestación, lo que sea, ¿verdad? Y yo no sé, cada mamá tiene sus historias de horror en cuanto al parto. 1 hora, 10 horas, 100 horas en el parto, ¿verdad? Pero tú estás enfocándote en el bebé. O sea, tú estás esperando al bebé y tú estás pasando por todo eso. El bebé sería terrible, como ya viste ahí, que después de dar a luz, ¿verdad? Alguien te dijera, usted tuvo esto, ¿verdad? Y trajera una sandía. O sea, sería como, ¿qué es eso, verdad? O sea, yo no quiero sufrir por eso. Pero no conozco una sola mamá que cuando chinea al bebé no haya dicho, valió la pena. Todas dicen, valió la pena. Todas dicen, ¿verdad? Ay, pasaría por esto otra vez. No, mejor no, dicen, ¿verdad? Pero valió la pena. Es lo que está diciendo Santiago. ¡Ey! Bien, enfóquense en lo que vale la pena. El sufrimiento. Ahora, si tú pasas pensando, híjole, estás embarazada, ¿verdad? Me faltan todavía 38 semanas y media, ¿verdad? Y me falta lo peor, y me falta el embarazo, ¿verdad? La parte donde la panza se sale de plano. Algunos de nosotros nunca se volvió a meter. Y uno dice, qué terrible, qué terrible. Y dice Santiago, no se enfoquen en eso. Enfóquense en que Jesús viene. Tu parte es enfocarte y dejarle a Dios el resto. En el proceso de enfocarte, cuídate el corazón. Mira cómo dice el versículo, Santiago, versículo 8. Está diciendo, ten paciencia, aguanta. Ten paciencia. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Fíjate. Si eres un ser humano normal, y mira a la persona que tienes a la par y dime si parece un ser humano normal, ¿verdad? Pero si eres un ser humano normal, cuando estás esperando algo y no sucede, te desanimas. ¿Sí o no? Cuando estás esperando algo, tú estás esperando que te llegue, que te asciendan en el trabajo y no sucede, te desanimas. Tú estás esperando que te suban el sueldo y no sucede, te desanimas. Tú estás esperando que Él te lleve el anillo y proponga matrimonio y no sucede, te desanimas. Bueno, la Biblia lo dice, no tengo que decirlo yo. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Yo quiero algo que pase y no sucede. Entonces me desanimo. Dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Por eso, fíjate, estar esperando a Dios es una circunstancia compleja porque no ha sucedido. Y uno espera. Uno espera que Dios obre. O sea, todos nosotros que vivimos no en la realidad del labrador que tiene que esperar, sino que vivimos en una cultura donde todo es así, ¿verdad? O sea, yo quiero las cosas y las quiero así, ya. Yo quiero todo instantáneo, o sea, todo instantáneo, todo es gratificación instantánea, todo es placer instantáneo, todo es cambio instantáneo. Yo sé que los jóvenes, una buena parte de los jóvenes más jóvenes están en el campamento, pero si tú pusieras a uno de nuestros jóvenes que está en el campamento a entrar a internet con el módem con el que nosotros entrábamos hace 15, 20 años, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo era el módem? ¿Te acuerdas eso? Y las cosas tardaban, pero 1.000.000 de años que sucediera. Los jóvenes ahora se desesperan porque cada vez es más rápido. Y te dicen, ¿verdad? Este internet no funciona, solo 50 megas tiene, ¿verdad? Y uno dice, ay, si supieran dónde estamos. Pero nosotros somos así. Queremos todo inmediato. Todo inmediato.
queremos que Dios intervenga inmediatamente. Dice el salmista en Salmos capítulo 40, dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío. La petición del salmista es la petición de todos nosotros. No te tardes. ¿Te acuerdas cómo termina la Biblia? La Biblia termina diciendo: sí, ven Señor Jesús. O sea, ya sácanos de aquí. Entonces Santiago va a decir: mira, lo que tienes que tener, tienes que afirmar tu corazón en la esperanza de que Jesús va a regresar. Tienes que afirmar el corazón. Un corazón afirmado produce varias cosas, fíjate. Un corazón firme produce varias cosas. Un corazón firme no se preocupa de todo lo que la gente se preocupa regularmente. Si tú eres un salvadoreño normal, otra vez, probablemente estás preocupado. El otro año las elecciones, y las elecciones van a ser en febrero, y qué va a pasar, y si va a haber segunda vuelta, y mi trabajo, y mi oficina, y el negocio, y cómo va a ser, y va a bajar, y entonces estás preocupado, ya viene diciembre, y vives tenso, preocupado. Pero dice Salmos capítulo 112 que cuando el corazón está firme, mira lo que dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. O sea, un corazón firme no vive preocupado. Si tú vives tenso, preocupado, inquieto, incómodo, no sabes lo que va a pasar, oh cielos, qué horror, todo lo terrible, necesitas afirmar tu corazón. Eso es lo que necesitas. Si afirmas tu corazón, una de las cosas que va a pasar es que vas a dejar de tener temor de las circunstancias y vas a tener temor de Dios. Es lo que dice Salmos capítulo 86. Dice: enséñame, Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, dice el salmista. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Santiago dice: afirmen su corazón. Afirmen su corazón, pero afirmen su corazón en una verdad. Cristo va a regresar. Y yo te pido que me des ahora tu mente y tu corazón, porque estamos viviendo en un tiempo en el cual en la iglesia cristiana la idea de que Cristo va a regresar ha pasado a ser una verdad, voy a decir que casi una verdad que no se cree, casi una verdad que no es considerada como algo relevante. Pero esta es la base sobre la cual se sustenta la esperanza de lo que somos creyentes. Cristo va a regresar. Yo estaba viendo un debate anoche entre un famoso ateo en Estados Unidos, Bill Maher se llama él, y un cristiano, supuestamente un cristiano. Y ese señor Bill Maher, él está todo el tiempo hablando en contra del cristianismo, hablando en contra de la fe. Y este cristiano, ¿verdad?, que está con él defendiendo la posición cristiana, cuando el ateo se pone en contra, ¿verdad?, y empieza a atacar la segunda venida de Cristo, le dice el cristiano, le dice: ah, sí, pero mire, eso del arrebatamiento, el rapto, esa es una idea que surgió en el siglo pasado. Si usted ve toda la historia, esto no ha pasado en otros momentos de la historia. Cuando yo escuché eso, me dieron ganas de agarrar un bate y pegarle, pero era mi computadora, entonces no, ¿verdad? Pero qué bárbaro, porque la Biblia claramente ha dicho desde el principio que una forma de alentarnos era recordar que Cristo va a regresar. Los cristianos en el primer siglo no se despedían diciendo que Dios le bendiga. ¿Te acuerdas cómo se despedían? Maranata, Cristo viene. O sea, Cristo viene, ya nos vamos, Cristo viene. Quizás no nos vemos aquí otra vez, Cristo viene. Si pasas por una circunstancia difícil, Cristo viene. Hey, saludos a Nerón, Cristo viene. Saludos a tu jefe, terrible, el anticristo, Cristo viene. Eso es lo que está diciendo, o sea, Cristo viene. La forma como se consolaban era recordando que Cristo viene. Mira un pasaje que creo que todos conocemos y lo hemos leído en cualquier cantidad de veces. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Este es el pasaje que describe precisamente lo que Santiago está diciendo. Santiago está diciendo: hey, afirmen su corazón en la verdad de que Cristo viene. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice el versículo 13. Y si tú eres parte de esta nueva generación de creyentes que han llegado a considerar la segunda venida de Cristo casi como un mito, es parte de la ficción, ¿verdad? Ahora tienes Marvel, ¿verdad? Tienes Star Wars, ¿verdad? Tienes la Crónica de Narnia, y nosotros los cristianos tenemos nuestra ficción también, que Cristo va a regresar. No es ficción, esto es verdad.
1 Tesalonicenses 4 dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No se desanimen, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿crees tú que Jesús murió y resucitó? ¿Crees de verdad esto? Porque si crees que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si Dios tuvo el poder de llevar a Jesús a la cruz, Jesús siendo Dios, a la cruz y morir, y fue a la tumba y resucitó, Él tiene el poder para regresar a Jesús. Si crees esto, puedes creer lo otro. Dice versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque si uno mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Y mira versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Estás pasando por una circunstancia difícil? ¿Tienes alguien que te oprime la vida? Maranata, anímate. Esto se va a acabar. Puedes afirmar tu corazón entonces. Ahora, hay cosas que no sabemos de la segunda venida. No sabemos el día y la hora. Dice Mateo capítulo 24, pero del día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Él repitió esto en más de una ocasión. Jesús dijo en Marcos capítulo 13, versículo 32, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe. Una sugerencia. Si alguna vez te topas con alguien que dice que sabe cuándo va a ser el día del Señor, una de estas personas que dicen, yo he calculado, puedes estar seguro que el día y la hora que esta persona diga no va a venir. Porque nadie sabe. Cuando yo estaba en el seminario, la segunda parte del seminario, allá por los 1987, salió un librito que se llamaba 88 razones por las cuales Jesús va a venir en el 88. Y el que escribió este libro es un montón de cálculos y vendió 2 millones de libros y toda la gente comprando. Y él decía, es cierto, no se puede saber el día y la hora, pero se puede saber la semana, dijo él. Y entonces él calculó que la semana entre el 12 y el 13 de septiembre, que era la fiesta de las trompetas de 1987, iba a venir el Señor. Y entonces tú dijo, qué barbaridad. Por supuesto no vino el Señor. Y no me lo vas a creer, pero escribió un libro el año siguiente que se llamaba 89 razones por las cuales Jesús va a venir en el 89. Yo ese segundo sí ya no lo leí porque dije quizás la razón 89 es que no vino en el 88, ¿verdad? Nadie sabe. ¿Cuándo viene? Nadie sabe. Pero lo que sí sabemos es que va a regresar. Es una promesa. Cuando están los discípulos con Jesús, en el momento de la ascensión de Jesús, dice que se aparecen ya Jesús está resucitado, se aparecen 2 ángeles. Y Jesús literalmente es levantado, ¿verdad? Él está ascendiendo. Y dice que los ángeles les dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque me imagino que todos estaban así como, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Dicen un estudioso de la Biblia que ha estimado que hay al menos 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. Hay 318 referencias en los 260 capítulos del Nuevo Testamento. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida. Y por cada ocasión que se señala su primera venida, hay 8 referencias a la segunda venida. Cristo va a regresar. ¿Crees tú eso? Sí. ¿Crees tú de verdad que Cristo va a regresar? Porque eso hace toda la diferencia. O sea, si tú estás pensando, oh cielos, qué horror, yo aquí me voy a morir y esta gente que está sobre mí me va a tratar mal y nadie va a hacer absolutamente nada, por eso yo quiero hacer algo. No, Cristo va a regresar, dice. Y tienes que poner tu enfoque ahí. ¿Y sabes qué sí sabemos? Él va a venir a juzgar. Si tú tienes la idea de que Jesús es
el bebito en el pesebre, el niño Dios, ¿verdad? O crees que es el crucificado, ¿verdad? Un poco escuálido, con un montón de dolores, en una gran agonía. Tienes una visión sesgada de Jesús. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores y es el juez. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, animándolo. Las últimas palabras que da Pablo, dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesús va a juzgar a tu jefe, y Jesús va a juzgar a tu esposo, y Jesús va a juzgar a tus papás, y Jesús te va a juzgar a ti. Entonces el juez dice. Por eso en Santiago, si estás conmigo ahí en Santiago capítulo 5, él les dice, por esa misma razón, no se quejen. No se quejen los unos de los otros. Acuérdate que estos son cristianos oprimiendo cristianos. Por eso la semana pasada les dijo, chillen y aúllen, cristianos oprimiendo cristianos. Y dice, hey, no se quejen los unos de los otros. La expresión para quejarse ni siquiera es una queja verbal, es un resuello. Es... ¿Alguna vez les he hecho así? Mire, fulano haga tal cosa. ¿Por qué no ponen otro, pues? Mira, hija, anda a hacer tal cosa. ¿Qué dijiste, hija? Nada. Entonces, no se quejan, porque el juez viene y el juez va a juzgar. Y fíjate el argumento de Santiago. Él va a venir a juzgar a todos. Si tú crees que él solo va a venir a juzgar a tu jefe y a tu papá, estás equivocado. Él es el juez, dice. Por eso dice versículo 10, versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Esa es una expresión que quiere decir, ahí está, ya va a entrar, ahí nomásito. El juez ya va a entrar. O sea, no es algo que va a pasar en el futuro, allá lejano. Eso ya va a pasar. Te voy a decir qué creo yo, esto creo yo. Hasta este momento te he enseñado todo lo que la Biblia es. Te voy a decir qué creo yo. Yo creo que estamos en la generación que va a ver la segunda venida de Cristo. Eso es lo que yo creo. Yo quisiera con todo mi corazón ser arrebatado. Yo quisiera con todo mi corazón. El Señor pudiera hacer que decidiera no hacerlo. Pero al ver todas las señales que la Biblia da, yo concluyo, es mi conclusión personal. Tú puedes decir, tú puedes no estar de acuerdo conmigo y tenés todo el derecho a estar equivocado. No hay ningún problema, ¿verdad? O sea, yo te he dicho en otros momentos, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo con todo mi corazón que el juez está a la puerta. Y lo que viene es a juzgar. Él viene a juzgar. Por eso dice, no juzguemos antes. No nos toca a nosotros juzgar. Tú y yo no somos los jueces. Tú no eres el juez de tus autoridades. Yo no soy el juez de mis autoridades. ¿Debes tener un pensamiento crítico? Claro. Pero no puedes juzgar a la persona. Él es el juez. Por eso dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Otra vez más, la venida del Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Entonces, pero aquí, mire que ahí, no te preocupes, viene el Señor, Él va a aclarar las cosas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, incluyendo tú, su alabanza o su juicio. Tú sabes que el juicio es un tema que no es muy popular en nuestros tiempos. En la mayor parte de iglesias ahora y en la mayor parte de cristianos prefieren hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la prosperidad que hay en Dios. Y en la Biblia hay amor, hay gracia, hay prosperidad, hay todo esto, todo, sí, de plano. Pero un componente grande de la Escritura es el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es terrible. Y tú puedes borrarlo de tu mente si quieres, y puedes echarle chelito a la Biblia si quieres, ¿verdad? Puedes arrancar la página, pero eso no quita el juicio. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que dice. O sea, hey, viene el juez, y el juez va a juzgar. Y el juez es Jesús. Es Jesús. Jesús, sí, es el que estaba colgado, y el bebito es Jesús. Juan capítulo 5, me encanta este pasaje, dice, porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo. Es Jesús el que se va a sentar en el trono y va a juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre el que le envió. Hace años escuché una historia de un predicador, estaba traduciéndole a él, y me encantó una historia, me gustó. Después fui a investigar y es una historia verídica. Es del tiempo del oeste en los Estados Unidos, cuando la gente viajaba todavía en carretas. Si tú veías películas de vaqueros, ya está viejo, ¿verdad? Sinceramente, ¿verdad? Pero tú te acuerdas cómo viajaban estas diligencias. Entonces, en esta historia se cuenta que una de estas diligencias, una de estas carretas se desbocó. El que iba manejando la carreta perdió el control y dice que los caballos iban desbocados jalando la carreta, y estaba atravesando un pueblo, y estos pueblos de tierra todavía, y que un niño se estaba atravesando la calle y que la diligencia lo iba a atropellar. La historia cuenta que había un jovencito ahí que era abogado, un abogado recién graduado, que vio que el niño iba a ser atropellado por la carreta. Dice que se tiró sobre el niño y lo quitó de enfrente de la carreta y lo salvó. Y fue una gran cosa, ¿verdad? El pueblo lo hizo ciudadano honorario y no sé qué más cuestiones, porque él había salvado al niño. Pero la historia no termina ahí. Con los años, el niño creció, por supuesto, y se volvió un hombre malo. Este niño se volvió un bandido, un forajido, ¿verdad? Esos del oeste. Y lo atraparon. Y lo llevaron a un tribunal, de estos tribunales que habían en el lejano oeste, que no eran como los tribunales que nosotros conocemos, ¿verdad? A veces estaban en portales. Entonces lo llevan delante del juez para juzgarlo. Y el juez era aquel abogado que había salvado al niño, como una casualidad. Pero el juez, cuando vio lo que el forajido había hecho, dijo: yo te condeno a la horca, que era la forma como relevaban las cosas, ¿verdad? A la horca. Dice que el niño empezó a gritar, le dice: usted no, juez, usted no entiende. Yo soy aquel niño que usted salvó. ¿Se acuerda de la diligencia? Usted no entiende. Entonces la respuesta del juez fue tremenda, porque le dijo: quien no entiendes eres tú. En aquella ocasión yo fui tu salvador, pero hoy yo soy tu juez. Ese es Jesús. Jesús ahora es nuestro salvador, pero Jesús en el futuro es el juez. Él es el juez. Hay un cambio en su rol, hay un cambio en su función, y Él es un juez justo. Si Dios, fíjate, si Dios es justo, habrá un día de juicio justo para las personas que son complicadas. Si Dios es justo, Él va a hacer justicia. Y la forma como lo va a hacer es que Jesús va a regresar y Jesús va a juzgar. Entonces dice Santiago, mira, Santiago capítulo 5, versículo 10, dice, hey, enfóquense, ¿verdad? Enfóquense en la segunda venida, tengan paciencia y estén seguros que esto que están pasando ahorita no se le ha pasado por alto a Dios. Tú puedes estar seguro, yo no sé quién te hace la vida difícil. Yo no sé quién te hace la vida. Si tú tienes una persona complicada a tu alrededor, en tu vida te hace la vida difícil y tú estás frustrado y molesto y quieres pelear, tranquilo. Pero a Dios no se le ha pasado las cosas por encima. Él dice, el carácter de Dios es un carácter compasivo. Mira cómo dice versículo 10, hermanos míos, dice, Dios es bueno, va a decir, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Nota por favor que es un ejemplo de aflicción y paciencia. Ejemplos de aflicción hay por todos lados, pero ejemplos de aflicción y paciencia hay pocos. O sea, es la persona que pasando por una circunstancia compleja reacciona de la forma de vida. Y dice, miren a los profetas. Los profetas fueron escogidos por Dios y ser profeta no era fácil. Ser profeta era una de las cosas más complejas que hay. Quizás tú no eres un profeta. Bueno, estoy seguro, ahora ya no funciona así, ¿verdad? Ahora toda la Biblia está contenida, toda la revelación de Dios está contenida en la Biblia.
Pero tú puedes pasar por una circunstancia difícil. E igual que Dios metió a los profetas en una circunstancia difícil, Dios puede meterte a ti en una circunstancia difícil. Ven, deja un dedito aquí en Santiago, ven conmigo a Salmos capítulo 66 y te llevo a uno de mis salmos preferidos. Salmos, porque habla del carácter de Dios. Salmos capítulo 66. Ese es uno de estos salmos que tenemos que subrayes, ¿verdad? Porque hay unos momentos en la vida donde uno tiene que regresar. Este es uno de los salmos donde yo regreso de vez en cuando. Dice Salmos capítulo 66, versículo 10. Y nota cómo es Dios el que efectúa la acción aquí, el que ejecuta la acción. Dice Salmos 66, 10. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Si hay alguien difícil sobre ti, Dios lo ha puesto ahí. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Y qué dice al final? Nos sacaste abundancia. O sea, el propósito de Dios, el fin de Dios es bueno. Eso es lo que está diciendo Santiago. Está diciendo, están pasando por una circunstancia crítica. Enfóquense, anímense y tengan seguridad que Dios es bueno. Uno puede descansar en el carácter de Dios. Si tú estás pasando una circunstancia compleja, yo te recuerdo, a Dios no se le ha pasado por alto. Como los profetas, ¿verdad? El encargo aquí es, miren los profetas. Los profetas sufrían. Ser profeta no era ninguna... Como decimos, no era ningún negocio, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 7, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? A todos los mataron, ¿verdad? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesús, del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, les dice los de Israel. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ustedes no respetaron a los profetas, no respetaron lo que yo había puesto, dice Dios. Y entonces dice Santiago, miren a los profetas, a ellos les fue mal, pero aguantaron porque había algo mejor adelante. Y miren, quizás diría yo, el ejemplo extremo, si estás conmigo en el libro de Santiago. Este pasaje de Hebreos solo te lo dejo como una referencia. Pero mira el libro de Santiago, Santiago capítulo 5. Dice, el extremo es Job. Job dice, versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Job. Dame tu mente aquí unos instantitos, porque todos hemos oído del sufrimiento de Job. Tú te acuerdas de Job, ¿verdad? Job era un rey. Lo perdió todo. Perdió su dinero, perdió sus 7 hijos, 3 hijas, perdió su influencia, perdió sus posesiones, luego perdió su salud. Todo. Yo he contado algunos estos últimos meses al pasar por un problema de piel grave, que yo creo que yo sé por qué el diablo tocó a Job en su piel, porque es la cosa más enloquecedora que hay. Es terrible. Yo estos últimos meses pasé un par de semanas, aquí está mi esposa que no me deja mentir, pasé un par de semanas sin dormir completamente de la picazón. Es una picazón terrible. Y uno quiere hacer algo y no hay salida. Y dice que Job estaba ahí. Bueno, yo contaba que en uno de los cambios de medicina y de médico, de tratamiento, con una doctora que ha sido una bendición, me dice la doctora, mire, aguante, le voy a cambiar el tratamiento, pero vienen 2 o 3 días que van a ser muy difíciles, aguante. Y yo pensé, de forma tan ingenua, si yo he pasado 2 meses y medio así, no puede ser peor que esto. Esa noche, yo le digo, Pati, yo quería morder una puerta, porque era una picazón terrible. Y entonces a mí algunos me han dicho, como Job, ¿verdad? Yo les digo, no como Job, porque a mí no se me murieron mis hijos y mis hijas, ni perdí todas mis posesiones.
ni perdí toda mi influencia. Ni Pati vino y me dijo, maldice a Dios y muérete. Porque eso es lo más terrible de eso. O sea que Job tenía un paquete completo. No sé a dónde estás tú, pero puedo decirte que no eres como Job. Job es el extremo. O sea, Job pierde todo él y se queda nada más con una mujer, que yo lo digo cada ocasión, ¿verdad? La mujer que el diablo no se quiso llevar porque qué terrible la mujer. Y le quedan unos amigos, que los amigos básicamente lo que llegan es a decirle, bueno, tu culpa, ¿verdad? Por tu falta de fe, andas mal. Entonces uno dice, qué terrible Job. Pero ¿sabes? Que la razón por la cual Santiago cita a Job no es por eso. Job tiene paciencia, él no sucumbió. Dice la Biblia que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Está diciendo, Job siempre supo que Dios tenía una razón por la cual lo estaba haciendo pasar. Dice que él tiene, hasta el término que utiliza para describir su paciencia es diferente a toda la paciencia de la cual hemos hablado esta mañana. Dice, él tiene la paciencia que es como el corredor de un maratón. Él aguanta, él sabía que era largo, porque al final había algo bueno. Santiago recuerda a Job, no para recordar el sufrimiento de Job. Cita a Job para recordar la fidelidad de Dios. Y dice, al final, Job terminó bien. Job terminó bien. Todos recuerdan Job 1 y Job 2. Casi nadie lee Job 3 en adelante. Pero al final Job terminó bien. Ven conmigo a Job. Ven a Job capítulo 42. Porque esto es lo que está diciendo Santiago. Está diciendo, hey, aguanten, Dios es bueno. Miren a Job. Pero si yo miro a Job, pienso que Dios no es bueno, porque Dios permitió que el diablo tocara a Job y pasara por eso. No, miren cómo Dios es misericordioso y compasivo. Pero ¿cómo voy a ver eso si yo lo que veo es a un Job que sufre? Mira Job capítulo 42, versículo 1 dice, mira el fin de Dios. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Le dice Job a Dios. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Al principio tenía 7,000. 6,000 camellos. Al principio tenía 3,000. 1,000 yuntas de bueyes. Al principio tenía 500. Y 1,000 asnas. Al principio tenía 500. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. No le dio 14 y 6. No, porque sus 7 hijos y 3 hijas estaban vivos en la eternidad, en el cielo. O sea, a Job Dios le duplica todo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Tengan paciencia, Dios es bueno. Dios tiene un propósito bueno al final. Y dice el versículo 16, después de esto, vivió Job 140 años, y dio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y uno dice, yo eso quiero. Ok, Dios es bueno. Dios es compasivo. Dios siente tu dolor. ¿Sabes que la forma como lo dice Santiago utiliza un término que quiere decir polientrañas? Dios tiene muchas entrañas. Los hebreos y los griegos pensaban lo mismo. Pensaban que el asiento de las emociones estaba en las entrañas. Nosotros pensamos que las emociones están en el corazón, ¿verdad? Pero sientes con
con el estómago, ¿verdad? Ahí sientes. Si sientes una tristeza, si sientes un susto grande, lo sientes aquí, ¿verdad? Si lo sientes aquí, solo una vez lo vas a sentir en la vida, ¿verdad? Ya no vas a sentir más otra vez. Pero se siente aquí, se siente aquí. Y dice, Dios tiene mucho aquí. Y si tú estás pasando por un tiempo de dolor, Él lo siente. Él lo siente. Y tiene algo bueno para ti al final. Yo te animo. Confía en el fin del Señor. Ese es el carácter. Dios te ama. Dios tiene algo bueno para ti. Julio, pero ahorita estoy pasando, tranquilo, paciencia. Pero quiero hacer algo, paciencia. No te vengas tú. Pero alguien tiene que hacer algo. Dios va a hacer algo. Jesús va a regresar y es el juez. Pero a saber cuándo, pero no es ficción, Él va a regresar, de verdad. Y mientras tanto, afirma tu corazón y deja que Dios se encargue y entiende que lo que estás pasando de mal ahora, Dios tiene algo bueno al final. Él es misericordioso y compasivo. No te desesperes. Mira, Dios nunca llega tarde. Vamos a orar, te pido que agaches tu cabeza. Cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, Señor, ¿cuánto necesitamos todos nosotros acá? La paciencia, tu paciencia. Escoger la paciencia. ¿Y tú sabes cuántos acá están lidiando en este mismo momento con circunstancias injustas? Señor, déjanos escoger la paciencia ante esas circunstancias. Si alguien tiene que ser juzgado, juzga tú. El Señor, cárganos aún por quienes no tienen al Señor, porque quienes no te tienen a ti, porque tú vas a venir a juzgarles a ellos también, Padre. Nosotros nos ponemos en tus manos y con la cabeza agachada, los ojos cerrados, yo quiero guiarte a ti que eres creyente. Tú eres un cristiano y estás seguro de que tienes una relación con Dios, pero el juego de circunstancias en el cual estás es injusto. Es injusto. Dile al Señor, Señor, yo voy a escoger la paciencia. Yo voy a escoger ser paciente. Juzga tú lo que tienes que juzgar. Y saca tú tus manos. Tú haz tu parte, haz lo que te toca, pero deja que Dios juzgue. Si estás aquí sin Jesús y tú sabes que no tienes una relación con Jesús, has venido a la iglesia toda tu vida o has sido una iglesia evangélica o católica, tu vida, eso es irrelevante. Pero tú dices, yo tengo la necesidad de Jesús, yo tengo la necesidad de Jesús. Él puede ser tu Salvador hoy o puede ser tu juez en el futuro. Tú decides. Pero yo te pido que le abras el corazón. Dile esto. Si tú quieres recibir a Jesús, dile: Señor, te abro la puerta de mi vida, te pido perdón por mis pecados. Dile: salva mi alma, Señor, cambia mi vida. Yo me entrego a ti, te recibo en mi corazón. Toma control de mí, Señor.